Muy buenos días, este es Home Restoration Ministries, les saludamos con amor, Jesús Moreno, su servidor. Y Alma Moreno. ¿Cómo estás? Bien. Siempre andamos bromeando con él, siempre está conmigo y yo con ella, ¿no? Bueno, amados, queremos continuar con todas estas pláticas que estamos teniendo acerca de la presencia del reino de Dios en la familia. Es muy importante que cuando hay un avivamiento, el avivamiento no tiene que empezar en la iglesia. El avivamiento empieza como algo personal, ¿verdad? En mi corazón, buscando a Dios con todo mi corazón, viviendo para Dios, luego mi esposa, mis hijos. Y es como yo entiendo que el avivamiento viene a llegar a mi familia y de la familia se comunica a la iglesia. Y ahí en la iglesia, cuando hay varias familias que están en avivamiento, empieza a producirse algo maravilloso, como estábamos hablando de lo que pasó ahí en Azusa, ¿verdad? Allá por principios del siglo XX, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en las pláticas pasadas. Pero estábamos viendo ahorita todo este asunto del reino de Dios en la familia, la presencia del reino de Dios en la familia. Eso tiene que ver con las personas, con los seres humanos, ¿no, Alma? ¿Tú qué piensas? No, pues sí, todo eso es en el corazón del ser humano, porque si tiene una chispita, un corazón, y lo lleva con su familia, esa chispita, se prende una lumbre, una Exacto. pequeña lumbre. Y cuando van a la iglesia, son varias pequeñas lumbres que hacen una hoguera grande, y es ahí donde viene la Y vida. ahí es donde viene también la palabra hoguera de hogar, ¿verdad? Porque antes se reunían las familias alrededor del fuego, porque hacía mucho Para frío, calentarse. para calentarse y no tener frío. Y entonces se juntaban todos ahí, había una hoguera, y se comunicaban, hablaban, estaba el amor de Dios con ellos, compartían del Señor, de sus necesidades, de sus diferencias muchas veces, y lo arreglaban, ¿verdad? Así debería de ser para que el reino de Dios habite, ¿verdad? Entonces vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos de Dios Padre. Te damos muchas gracias por esta mañana, Padre. Te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Gracias por darnos la vida un día más. Y todo lo que queremos es alabarte y bendecirte y que tú nos hables a nuestro corazón, que no sea el hombre, Señor. Porque el hombre sin ti no sirve para nada, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Entonces gracias. estábamos leyendo ahí en Jeremías 18:1 dice la palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero. He aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Y cuando dice casa, que es decir la familia de Israel, ¿no? ¿Verdad? No es el edificio, pues, sino la familia. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Verdad? Entonces está el Señor trabajando en nuestras vidas para formarnos como Él quiere, porque Él tiene propósitos con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces estábamos viendo que las vasijas también de aceite, estamos viendo lo de la señora esta, ¿verdad? De las vasijas de aceite y cómo fueron llenas de aceite de la unción las vasijas. Y tú eres una vasija y yo también tenemos que ser llenos de la unción del Espíritu Santo. Es bien importante esto, ¿verdad? Entonces hay vasos de deshonra, hay muchos vasos de deshonra, pleitos, celos, iras, contiendas, una bola de broncas y problemas, ¿verdad? Y hay vasos de honra, ¿verdad? Que son para honrar a Dios, ¿me entiendes? Con lo que van a contener. Y por nosotros somos vasijas de Dios, ¿verdad? Y nos está formando como vasijas para su honra y gloria de Él, ¿verdad? Para que Él se glorifique y nos quiere ungir, nos quiere no solo para sus propósitos, sino para que seamos felices en la casa. Que llegues a tu casa y digas, ay, ya llegué a mi huerto del Edén, a mi Ahora sí voy a casita. descansar. Ahora sí voy a descansar. No que llegues, ya llegué a la casa, ahí está mi Ay, ya mujer. llegó. Ya llegó, y luego ya llegó este hombre a ver qué me va a pedir, o que le dé de comer, o qué cosa. Ahí, y los hijos, ay, mi papá ni me oye, yo tengo un montón de... Ni caso me hace, ¿no? Y imagínate ahí puros problemas, ¿no? Cada quien en su mundo.
Entonces, hoy te quiero hablar cómo actúa el Espíritu Santo en la familia. Ya lo que Dios me ha hecho entender, que el Espíritu Santo actúa a veces como una mezcla que une los ladrillos para construir el edificio familiar. Es una de las cosas que hace el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo hace que haya como, ya ves cómo están pegados los ladrillos para edificar una casa. Eso hace que se peguen ladrillo con ladrillo y que estén unidos y que sea muy fuerte, dependiendo de la mezcla, bueno, no mezcla, de lo que se usa para pegar los ladrillos, es la fuerza que tiene para que no sea derribado por el viento, que no sea derribado por un golpe, que no sea tirado eso, sino que simplemente eso sea fuerte y una más los ladrillos que construyen la familia. De los padres de la iglesia después de los apóstoles, había uno que se llamaba Pastor de Hermas. Pastor de Hermas, él tuvo una revelación acerca de la edificación de la iglesia y cómo estaba construida por piedras vivas que eran unidas una con otra para edificar a la iglesia de Cristo. Él se daba cuenta que la iglesia de Cristo no era un edificio, sino eran las vidas de las personas, ¿verdad, Alma? Exacto. Y Y así lo dice el apóstol Pedro también en una de sus epístolas, que somos piedras vivas, somos piedras vivas, ¿verdad? Entonces, hoy te quiero hablar un poquito de eso. Entonces, somos unas piedras vivas, pero necesitamos estar unidos por una mezcla que es el Espíritu Santo. Hoy te hablar de muchas cosas hoy, pero lo que te quiero decir que lo que nos une Alma y yo no solo es el amor de Dios, el amor agape, sino el Espíritu Santo que nos une, igual con mis hijos, ¿no? Los mantiene unidos. Entonces, la visión original de Dios está en la familia, primero la familia, antes que ministerio, antes que trabajo, antes que todo, la familia, porque allí en la familia es donde se desarrolla toda la obra de Dios primeramente. Donde se surge el amor primero entre el hombre y la mujer y luego entre los padres y los hijos, unidos en amor y pueden derribar. Entonces mucha gente comete el error de que primero la iglesia y luego la familia y eso destruye el núcleo familiar y entonces se vive una vida como que no es Es ficticia. O sea, es una vida ficticia cristiana, porque en realidad tiene que empezar en la casa, porque Dios empezó con una familia, empezó con Adán y Eva, y si tú lees la Biblia del Antiguo Testamento, tú vas a ver que todas las familias fueron creciendo, y de las familias salió un pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, la visión original de Dios era llenar la tierra de hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Había patriarcas, era el papá, era la cabeza, la esposa la ayuda idónea, y los hijos, y la tierra debería ser llena por hijos e hijas de Dios. Pero el enemigo se metió y sembró cizaña, ¿verdad? Para destruir a la familia. Entonces, si tú lees en la Biblia hay un montón de divisiones en la familia, ¿ves? Por ejemplo, empezando por Adán y Eva, luego Caín y Abel, el diablo ahí se metió para dividirlos y matarlos, ¿verdad? Pero había una línea del Mesías que siguió, ¿verdad? Una línea que lleva con la culminación que llegue el Mesías para morir por nosotros, que es Jesucristo, ¿verdad? Pero tú puedes ver hasta en Jacob y Esaú. Por un plato de lentejas vendió su primogenitura. No le importó. Y la mamá diciéndole, no, mira, ponte este vellón en los brazos para que tu papá, que no ve bien, pues sienta que pues, el engaño. El engaño ahí, todo moviéndose cosas ahí. Las trampas. Pero Dios siempre sale con la suya, pero ¿por qué sufrir tanto, verdad? Entonces, y vimos esa raíz de maldad en Caín también, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo viene a ser vida en la familia. Ya no solo mezcla, sino, para unir los ladrillos, y no hablo de mezcla, de estar mezclado con cosas, sino el ingrediente que une los ladrillos, ¿verdad? Ahora, el Espíritu Santo viene a ser vida en la familia, ¿verdad? ¿Para qué? Para sanar, restaurar, darte fuerza para vencer,
seguir adelante y para unir, ¿verdad? Otra vez para unir. Entonces la gente dice, pues yo tengo que ir a hablar con alguien, a la iglesia está bien, para estar los pastores y líderes para poder ministrar, pero qué bueno sería que papá y mamá, bien agarrados de Dios ministrando, que son los pastores de su casa, puedan ministrar a sus hijos, orientarlos, ayudarlos, bendecirlos y estar en amor. Y luego todo eso trasladarlo a la iglesia, ¿verdad? Donde van a aprender a adorar a Dios, a bendecirlo todos en todas las familias, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que quiere Dios. Ahora, el Espíritu Santo actúa para hacernos ver si vamos mal o vamos bien, o qué camino estamos llevando, ¿verdad? Como familia, Él nos indica por dónde debemos de ir. Es muy importante una dependencia total del Espíritu Santo en la familia. Esa unidad, eso nos va a ayudar, ¿verdad? Y yo me acuerdo que uno como padre quiere que sus hijos pues estudien algo que les deje dinero o algo, ¿no? Yo hablé con mis hijos y mis hijos yo les ayudé a que se desarrollaran en aquello para lo que Dios los había hecho. Y es como se mueven. Entonces nos reuníamos, nos poníamos a cantar, orábamos. Tal vez le hemos dejado de hacer un poquito, como era antes, cuando vivían, cuando estaban chiquitos. Pero Dios le mostró, por ejemplo, a Ricardo lo de la música. A él le encantaba la música, desde el vientre de su mamá le encantaba la música, él le encantaba. Entonces entendimos que él iba por el camino de la música. Es más, estaba chiquito, iba allá a la escuela dominical y tenía un pianito chiquito y se ponía a tocar y sentaba a su abuelita, a la perrita y a todos Eso en el patio. en el patio de la patiacito de donde vivíamos y se ponía a alabar a Dios. Y yo, Sentaba al gato, al perro, a su abuelita, y él sí, cantaba y predicaba. y él predicaba ahí, se ponía a Cantaba y predicar predicaba. y entonces se ponía a cantar. Entonces el Espíritu Santo me dice, mira, yo lo hice a él para la alabanza. Bueno, él quería después ser futbolista, pues era del mundo. Eso fue de Y pasadita. luego cuando entró a la universidad, bueno, a la preparatoria iba a entrar a la universidad, no podía pasar los exámenes para entrar a la universidad normal. En carreras normales. En carreras normales. Seculares. Porque uno piensa, fuera de la bueno, música. podía ser ingeniero químico, podía ser esto, lo otro, pero algo había en él que ya lo habíamos detectado que era la música, ¿no? Y entonces como familia platicamos y él decidió estudiar en la Escuela Nacional de Música, ¿sí? Que ahora es Es la Facultad Facultad de de Música de la UNAM. Y era más difícil el examen, porque en lugar de un examen tenía que pasar 3 exámenes. Y los 3 los pasó. Y Dios por ahí lo quería. Y Dios lo ha utilizado en su vida para hacer, aún es maestro en Cristo para las naciones, para alabanza y enseña instrumentos, música y todo, ¿no? ¿Verdad? Porque gracias a Dios que tuvimos eso desde chicos, ahí toda la familia nos reuníamos y Dios se movía en la vida. Ahora Carlos también. Carlos tenía muchos sueños, ¿no? Y quería ser astronauta, quería hacer un montón de cosas él. Pero la realidad, él quería escribir, él quería desarrollar algo especial para Dios en esa área. Y Dios lo ayudó. Entonces se metió a la Facultad de Ciencias Políticas en México y ahí estudió la licenciatura. Comunicación. Él quería comunicar eso que sentía en su corazón. Él no quería ser pastor, ni que lo obligaran a ser pastor, ni nada de esas cosas. Dice, yo quiero hacer algo para Dios, pero así de ese modo. Entonces, él estudió también en NDVU, también Ricardo estudió aquí en Dallas Baptist University, los dos, y sacaron maestría. Ellos tienen una maestría ahí. Y Carlos se puso a escribir libros. Ya tiene 3 libros que ha escrito. Ya los publicó. Por ahí los pueden encontrar en Amazon. Ahí están. No, es que están en inglés, todavía no sé. Están en inglés, los tiene que hacer en español. Pero él empezó a dedicarse a eso y él hace videos y él trabaja para Dios en esa área. Dios lo enfocó para eso, pero todo salió de nuestro núcleo familiar. Dios nos reveló y nos hizo sentir lo que iba a ser la vida para nuestros hijos, lo que Dios quería para ellos, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo actúa y
y toma cuidado de nosotros y nos une el uno con el otro, haciéndonos una familia, comunidad y para un objetivo. En el Antiguo Testamento Dios habla y dice, tu casa y tu descendencia, ¿se fijan? Luego está hablando con David, está hablando con varios, y le dice, tu casa y tu descendencia, ¿sí? Y cuando dice casa, no se refiere al edificio, vuelvo a decir, se refiere A cada uno de los a un miembros de la linaje, una familia. familia, miembros de una familia, tú y tus hijos, y de la esposa, como una sola, ¿verdad? Ujú. ¿Ah? Mira, ve ahí en Mateo 19:6 que dice. Dice, Vamos a así ver. que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y aquí hay un problema muy grande. Yo he visto matrimonios cristianos, bueno, entre Que se comillas, casaron amando a Dios los dos, que se casaron en una iglesia cristiana, que se casaron poniendo a Dios en medio de ellos. Pero si en realidad no se amaban, no se tenían si por no qué se haber casado, amaban, claro. porque Dios los une con una persona especial. Dios nos hizo, eh, hizo al varón, pero Dios le hizo su ayuda idónea Yo al creo eso, varón. sí, así es. Entonces, nada más es una persona para cada hombre o para el matrimonio. Dios nos escogió especialmente a cada uno con un propósito. Y así como por las carreras, que las carreras uno las escoge, no los papás, sino que Dios pone en el corazón de las personas con los talentos, con ¿cómo se llama? Facilidad para hacer cosas, por el llamamiento de Dios para cada uno. Amén. Así como hizo a unos especiales, bueno, en el Antiguo Testamento, Aitofel y ya no recuerdo el otro, pero Para las para artes. hacer las artes y hacer el templo y todo eso, ¿no? A cada uno nos diseñó Dios para una tarea específica, como a Esther la hizo para que fuera la esposa del rey y interceder por su pueblo Israel. Amén. Y a cada uno tenemos un área específica en la que debemos de servir a Dios conforme Él nos llamó y conforme el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, para usarlos. Y ahorita hablando de todo esto, como que a veces el cristianismo se ha mistificado mucho eso del matrimonio. Espérate que Dios me diga, que Dios me confirme, ¿no? Pero es algo tan natural, amados. Cuando conocí a Alma, pues empezó como una amistad. Yo la acompañaba al metro, ella me acompañaba. Nos hicimos amigos y caminábamos juntos todos los días. No había más pretensión que esa, y no éramos cristianos, déjame decirte. Que era un deseo de platicar con alguien y de sentirte a gusto con esa persona. Yo sé que nuestro caso es diferente que muchos otros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, descubrimos que ella y yo nacimos en el mismo sanatorio. Claro. Y creo que hasta con el mismo doctor. Y luego, nada más que yo 5 años antes que ella. Bueno, 4 años y medio, ¿no? Por ahí así. Y nacimos en un mismo día. ¿Cómo ve? El mismo día nacimos, Bueno, pero de diferente diferente mes. año, diferente mes, Exacto. pero el mismo día, ¿cómo ven? Y luego resultó que conocíamos a las mismas personas sin conocernos nosotros. Y luego resultó que una vez que iba yo a Acapulco con un amigo, pues fuimos a buscarla ahí en una casa en Caleta y no estaban, porque uno, Perdió la dirección y no sabía. el novio, bueno, mi amigo era el novio de una muchacha, me dice, son varias hermanas, me dice, te voy a presentar a unas y está mi novia ahí, vamos a buscarlas. Fuimos, nunca las encontramos. Nunca encontraron la casa. Nunca encontramos la casa. Es que todo tiene que ser en el tiempo de Dios, amados. Y luego resulta que fuimos y luego resulta que conozco a Alma estudiando inglés, estábamos estudiando Como inglés. 3 años. Después,
3 años, 4 años en el después. Instituto Norteamericano de Relaciones Culturales. Aparte. Ajá, aparte. Entonces una compañera de ahí nos presentó fíjese cómo es el Espíritu Santo, cómo hace las cosas, fíjense bien cómo es. Bueno, yo sé que es un caso a lo mejor diferente que otros, ¿no? Pero en nuestro caso le estamos compartiendo el testimonio. Entonces nos presentaron y yo cuando le vi dije, mira, qué linda niña, pero está muy niñita. Dije, ay, en la torre está muy chiquita. Pues no, ¿verdad? Pero entonces nos empezamos a hacer amigos. Yo no tenía ninguna pretensión ni nada, hermano. Es más, yo no quería tener ni novia ni quería casarme en ese tiempo. Tenía tanto trabajo en el banco, trabajaba en el Banco Nacional de México y me iba corriendo al inglés y ya llegaba yo bien cansado a la casa, ya no quería saber nada, ¿verdad? Pero nos hicimos amigos. Y esa amistad ya luego la acompañaba yo al metro, nos encontramos en el metro todos los días, en el mismo vagón, era bien extraño. De ir a la ¿Y escuela. por qué pasa todo esto? Dije, no, está bien raro, ¿no? No lo buscábamos, así salía. En la Ciudad de México, donde hay millones de habitantes, donde el metro pasaba cada 3 minutos, cada 4 minutos, y caíamos en el mismo vagón a la misma hora. Entonces, no era nada complicado que un día, y la compañía en el metro le acompañaba hasta Tasqueña ahí, ¿no? Y un día, pues nos hicimos novios. Y luego un día estábamos en su casa y le digo, oye, ¿y si nos casamos? Me dice, sí. Y no crean que fue, Yo no me se hinqué encorvó y trajo el y que traje el anillo. anillo ni No, nada. nada Yo, de mamá, eso. así salió, le digo, oye, ¿si nos casamos? Me dice, sí. Deja y le digo a mis papás y yo también le voy a decir a mis papás, ¿no? Entonces ya después, ya me llega mi suegro y me dice, oye, ¿sabes qué? Tráeme a tus papás. Y dije, pues sí. Entonces ya fui y le compré su anillo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? De compromiso. Ya le compré su anillo y todo salió así, bien bonito. Entonces dices, bueno, ¿por qué? Si nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, qué bonitas familias se formarían, ¿verdad? Pero luego nos ponemos a ver cosas, razonamos todo y no nos dejamos que nos lleve el Espíritu Santo, igual en la familia, ¿verdad? Entonces, Pero es cuando tienes la convicción de que Dios te puso con esa persona, porque sí vinieron problemas y salen problemas, luego les vamos a platicar de eso. Pero sí, vienen problemas porque nos tenemos que ir puliendo uno al otro, pero sabiendo que si Dios nos unió para ayudarnos y transformarnos para que un día lleguemos con Él, los dos, así es, y nuestros hijos. así es. Entonces ya tenemos cerca de 51 años de casados, amados. Pero, y yo la sigo viendo igual que siempre, o sea, como cuando era chiquita, ¿verdad? Bueno, así yo la veo. Y, sí. Y entonces, Chiquita, soy chiquita. no, está chiquita, está tierna. Ujú. Entonces, el asunto está que esta obra la hizo el Espíritu Santo. Si nos dejáramos más el Espíritu Santo, nos casaríamos con las personas correctas, en el tiempo correcto. Por ejemplo, yo no tomé consejo de nadie para casarme con ella o no casarme. Yo sabía que ella era. Y Y yo punto, también, y ¿verdad? hasta la fecha. Y yo no Hasta era la fecha cristiano, sabemos amados, que pero el Dios nos Espíritu unió. Santo nos mostró eso. Fíjate cómo es el Espíritu Santo, qué precioso, ¿no? Entonces en el libro de los Hechos habla mucho de la persona del Espíritu Santo y de promesas que son para ustedes y para sus hijos, ¿verdad? Ahí en Hechos 2:39, ahí dice. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Y aquí habla de la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Habla de llenarnos del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas, pero no solo eso, sino la promesa del Espíritu Santo para el fruto, para bendiciones, para todo lo que quiere hacer Dios. Si tan solo en la familia viviéramos bajo el control del Espíritu Santo, amándonos, el reino de Dios empezaría allá en esa casa y todos serían felices.
pleitos y problemas nunca se van a acabar. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así Y es. entonces empieza a meterse ahí, a ver cómo separa la familia, cómo nos hacemos daño unos a los otros. Pero si sabemos y reconocemos de quién viene ese ataque, podemos luchar y perdonarnos y amarnos y bendecirnos unos a Amén. los otros. Ahora yo he visto, hay muchos problemas con los hijos, ¿verdad? Y qué triste cuando algo pasa con alguno de los hijos, ¿verdad? Y algo le pasa, ¿verdad? Pero es que el Espíritu Santo debe influenciar a los hijos a través de los padres, Así es. ¿ves? Y qué triste ver matrimonios cristianos cuando se separan y el hijo se queda. ¿Quién tiene la razón, papá o mamá? ¿Por qué se están separando? Y traen confusión a ellos, aunque sean adolescentes, dicen, ya están grandes, ya entienden, no entienden, No entienden. Aún porque chiquitos, mira, sí, alguien decía que el hogar es como un vientre, el vientre de una mujer donde se forma un bebé. Entonces, cuando algo pasa, imagínate que es como si le abrieran el vientre a una mujer con un cuchillo y sacan al bebé y lo exponen, que todavía no es tiempo de que nazca. Eso es lo que sucede con un divorcio. Yo sé, algunas personas se han casado con las personas que no deben. con la persona equivocada, La por un persona momento equivocada. de De pasión, o pasión. porque ya no quiero vivir solo. Y O se X. equivocan, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que sí se casan bien, pero el diablo viene y los quiere destruir aún en familias cristianas. Y muchas iglesias cristianas no hablan de todos estos temas en la familia. No empieza en la iglesia. Y todo el mundo cree que todo empieza en la iglesia. Empieza en el hogar. Por eso te estoy hablando de esto. Dios me reveló esto a mí y a mi esposa. Porque cuando empezábamos, ¿verdad? Cuando yo me convertí a Cristo, yo empecé a estudiar la Biblia sin ir a ninguna iglesia, no conocía, ya había nacido de nuevo, porque hice la oración para recibir a Jesús de todo corazón, me arrepentí de mis pecados, Dios me empezó a cambiar, no me cambió ninguna iglesia, me cambió Y empezó a Jesucristo, leer el Nuevo y empecé a Testamento. leer el Nuevo Testamento, pero empecé a leer el libro de Apocalipsis, nadie me orientaba. Entonces dije, Alma, tenemos que hacer algo, tenemos que ir a un lugar, ¿verdad? Porque esto está bien tremendo lo que nos está pasando. Empezamos a ver la mano de Dios, tuvimos que ir a un lugar y Dios nos llevó a la congregación donde estuvimos varios años, ¿verdad? Es otra historia, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo debe influenciar a los hijos a través de los padres, pero si los padres no están bien con Dios, ¿cómo van a influenciar a los hijos? El resultado son los hijos llenos de rechazo, de amargura, de tristeza, de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y una bola de cosas. Es lo que estamos viendo aún en la iglesia de Cristo. O los influencias tú, o los va a influenciar el mundo. ¿Quién va a influenciar tus hijos ahí en el seno familiar? ¿Quién los va a influenciar? ¿El Espíritu Santo o el mundo? Los muchachos van a traerlo del mundo a la casa, o ellos van a llevar el reino de Dios de tu casa hacia afuera. ¿Qué es lo mejor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdad? Entonces, los dejas crecer como quieran, como animalitos, ahí van creciendo. Pues O, déjalo, poco a poquito va a aprender. O ya ah, habrá tiempo para que ellos tengan su encuentro con deja Dios. que ellos sean autónomos. No, espérate, un hijo tiene que Lo estar en tienes que corregir sujeción. desde el Mira, pequeñito. un hijo mientras vive en tu casa tiene que estar en sujeción a los padres. Y los padres sujetos al Espíritu Santo, ¿verdad? Para que el reino de Dios se mueva en esa casa. Cuando sea el tiempo que ellos se tienen que ir, ya están grandes, ellos tomarán sus decisiones con Dios. Ellos dependerán del Espíritu Santo lo que aprendieron en la casa. Amén. Ahora, ¿cómo quieres que tus hijos piensen entonces? Ay, es que los mando a la escuela para educarlos. No. Tú no los mandas a la escuela para educarlos, los mandas a que aprendan una tecnología para que un día puedan tener un trabajo y puedan desarrollarse en un área. La educación es en la casa.
Ahí empieza, en el núcleo familiar. Ahí Es se- donde la cultura del reino de Dios, es donde el reino de Dios se manifiesta. Y de ahí ellos ya salen a aprender una tecnología. ¿Verdad? Busquen que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo y dependan de Él. Enséñales dependencia del Espíritu Santo a sus hijos, no independencia. Yo un día un matrimonio que decía, estoy enseñando a mis hijos que sean independientes. No. ¡Wow! No. Una cosa es enseñarlos a ser responsables, que aprendan a vestirse, que aprendan a tener responsabilidad de arreglar su recámara, de bañarse, de su limpieza. Esas son responsabilidades y los enseñan a Son ser responsabilidades. independientes Claro. para hacer eso, pero no son independientes de hacer lo que quieran, porque eso es lo que hizo el enemigo, Satanás. Él dijo, yo voy a hacer aquí lo que quiera. Y cuando uno está viendo, yo voy a ver por lo mío, a mí no importa lo que hagas tú. Si lo hacen así los padres, tú lo tuyo, yo lo mío, y pues estamos casados. Tú sigues tus viajes por tu lado, yo mis viajes, mis Sí. amigas, tú tus Yo he visto amigos, eso, Alma. y todo eso. Sí. Los niños, ¿qué van a hacer? Lo mismo, yo voy a hacer mis cosas, a mí me gustan estos juguetes, yo quiero hacer ahorita, ver este programa, Sí, es a mí no cierto. me moleste, y entonces cada quien va a estar por su lado, cada quien con su tablet, cada quien con o su teléfono, o sus juegos, o lo que sea, cada quien en la misma casa, pero separados, por su lado cada uno, y no hay unión familiar. Exactamente, Alma. Y eso, imagínate, a veces yo he visto casos, serio de casos de cristianos que él se va de vacaciones por un lado y ella por su lado. Y los niños, no, pues vamos a dejarlos por ahí. Y nos vamos de vacaciones cada uno por su lado. Y son cristianos. ¿Cómo ven? Qué lindos. O a cristianos. veces se van con la mamá, a veces se van con el papá. Sí, y entonces no hay una unidad familiar poderosa en el Espíritu Santo. Y de eso se trata esto que estamos hablando. Cristo viene pronto, amados. Entonces, busquen que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo y dependan de Él. Nosotros orábamos por nuestros hijos, les imponíamos las manos y ellos Y recibían no una vez, del Espíritu aparte de que Santo. nos reuníamos nosotros, todas las noches orábamos por él. Seguimos orando por poniéndole ellos. manos para que sean liberados de cualquier iniquidad, de cualquier cosa que estuviera ahí de Cualquier nuestros herencia. ancestros, porque no conocimos toda nuestra iniquidad. herencia, no sabemos todo lo que pasó de su lado de él o de mi lado, pero sí sabemos que Dios vino a liberar al cautivo y que si hay algo ahí que va a estorbar para el reino de Dios, que sea quitado, que sea arrancado con el poder del Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo. Y eso se necesita diario, desde que la madre esté embarazada, desde ahí empezar a orar por eso. Sí, así oramos por Ricardo, ¿verdad? Sí, por todos. Sí. Bueno, por Carlitos, pues, Por Carlitos no éramos conocíamos cristianos bien del todavía, Señor. ¿verdad? Pero bueno. Bueno, ahí lo vamos a dejar, amados, pero empiecen a buscar y vamos a hablar del corazón la semana que entra, ¿verdad? Para llenarnos del Espíritu Santo y que el reino de Dios empiece a estar en nuestras vidas como una realidad, porque, como les dije al principio, el reino de Dios ya vino y está en medio de nosotros, pero el problema es que no lo vemos realmente. Tenemos ¿verdad? que vivirlo. Tenemos que vivirlo. Vamos a orar un momento. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Y te pedimos por cada familia, cada hogar que está viendo estos videos, Padre. Te pido que vivan en el reino de Dios en cada núcleo familiar, Padre. Que no sea una cosa horrible ahí cada vez que llegan a la casa de pleitos, separaciones, sino que empiece a amarse el esposo con la esposa. Cada uno tome su lugar que debe tomar y que los hijos puedan recibir del Espíritu Santo, que empiece a manifestarse el reino de Dios en cada familia que está viendo este video. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda obra del enemigo que quiere destruirlos. En el nombre de Jesús se va fuera ahora todo espíritu de contienda, de división.
En este momento se corta. Vuelve, Señor, el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres, para que haya bendición, Señor. Toca el corazón de cada familia que está viendo y bendícelos, que no les falte nada, Padre. Pues tú suplirás todo aquello que les haga falta conforme tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los bendecimos, Padre. Bendecimos cada familia que está viendo estos videos, Padre. Que a partir de este momento el poder del Espíritu Santo venga a ellos y los transforme y empiecen a vivir en el reino de Dios, Señor. Y que sean bendición para otros también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, sí. Que Dios les bendiga, amados. Dios les guarde. Nos vemos la semana próxima. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.